Vestido a la manera tradicional, el rey Mohamed VI votó sí el pasado 1 de julio a la nueva constitución que presentó a los marroquíes y que limita sus hasta ahora inmensos poderes. Esta imagen poco usual del monarca fue la más llamativa de la jornada del referéndum, con el que el pueblo marroquí aprobó la nueva Carta Magna de forma abrumadora. Una reforma que el rey anunció cuando crecían en intensidad las protestas convocadas por los jóvenes del movimiento 20 de febrero, inspiradas en las revueltas que acabaron con los dictadores de Túnez y Egipto, y que abre un escenario con muchas incógnitas en un país y en una monarquía que parecen así sortear lo que se ha dado en llamar la primavera árabe. Desde finales de mayo, este moderno tranvía atraviesa las calles de Rabat, 2 líneas que unen la ciudad con la vecina Salé, donde viven 600.000 personas que en buena parte viajan diariamente a trabajar a la capital. Un símbolo del Marruecos más moderno y desarrollado, que crece al 5% a pesar de la crisis mundial y en el que las grandes obras de infraestructuras, impulsadas por el rey Mohamed VI, dominan el paisaje. Marruecos sigue siendo, sin embargo, un país con grandes bolsas de pobreza, donde casi la mitad de la población es analfabeta, sobre todo en zonas rurales. Un país de 33 millones de habitantes, donde el paro y la falta de perspectivas han llevado a muchos marroquíes a emigrar. Mohamed VI subió al trono en 1999 e inició un proceso de reformas para pasar página a los llamados años de plomo de su padre Hassan II. Indemnizó a presos políticos y buscó reconciliar el país. Sin embargo, tras los atentados islamistas de Casablanca en 2003 y 2007, esos cambios se ralentizaron. En Marruecos existen hoy partidos de diversas tendencias, sindicatos y un importante tejido asociativo, pero el rey sigue omnipresente tanto en el terreno político como en el económico, ya que controla muchas de las grandes empresas del país. El pasado 20 de febrero, miles de marroquíes salen a la calle en varias ciudades para pedir más democracia. Como en otros países árabes, un grupo de jóvenes convoca a manifestarse por medio de la red social Facebook. La convocatoria tiene un relativo éxito. Sindicatos, asociaciones de derechos humanos, formaciones de izquierda, pero también familias de clase media participan en las protestas. No quieren derribar a Mohamed VI, pero reclaman una monarquía parlamentaria y denuncian la corrupción en el entorno del monarca y en la clase política. A las manifestaciones se suma el principal grupo islamista, Justicia y Caridad, ilegal pero tolerado por el gobierno. Los jóvenes del movimiento 20 de febrero, como se les conoce a partir de entonces, son un grupo heterogéneo que funciona de forma asamblearia. Entre ellos hay estudiantes y parados de perfil progresista y también jóvenes islamistas. El movimiento 20 de febrero está formado por jóvenes demócratas, jóvenes que quieren vivir en un país democrático. Estamos contra la corrupción. Queremos un verdadero desarrollo de nuestro país. Hay gente de izquierdas, hay islamistas, hay liberales. Es un movimiento de todo el pueblo marroquí. Salma, una estudiante de biología de 22 años, es una de las habituales de las manifestaciones. Durante la campaña del referéndum, grupos de jóvenes partidarios del rey trataron de agredirla en una protesta y tuvo que huir por una azotea. Soñamos con vivir en un Marruecos mejor, donde la palabra sea libre, donde el miedo sea erradicado y donde la gente se atreva a expresar su opinión sin tener miedo. Su padre, abogado y militante de izquierdas, estuvo encarcelado durante 10 años durante el reinado de Hassan II. Ahora reconoce que los jóvenes del movimiento han servido de revulsivo. A los antiguos militantes de derechos humanos, a los antiguos presos políticos, les ha dado fuerza y una nueva vida para retomar el trabajo para un cambio real. La aparición de esta juventud ha dado fuerza a todo el mundo. Mohamed VI parece escuchar las reivindicaciones de la calle y el 9 de marzo sorprende a los marroquíes al anunciar en un discurso su decisión de reformar la Constitución.
una nueva Carta Magna que recortará sus poderes a favor del Parlamento y el jefe del Ejecutivo. Una comisión de expertos nombrados por el monarca se encargará de elaborar el texto. Poco después, Mohamed VI anuncia otras medidas apaciguadoras, entre ellas el indulto a 190 presos políticos, la mayoría islamistas. También libera a varios activistas saharauis destacados. En medio de ese proceso se produce el atentado en el Café Argana en la plaza Jama el Efna de Marrakech. Mueren 18 personas, la mayoría turistas extranjeros. Un golpe directo al corazón turístico del país que las autoridades atribuyen al entorno de Al-Qaeda. En la investigación participa un equipo de la Policía Científica Española. 8 personas son detenidas en las semanas posteriores. El presunto autor material del atentado, Adel Othmani, un joven de 27 años, se disfrazó de turista para cometer la acción. Othmani acompaña a los agentes durante la reconstrucción del ataque, que hace revivir el fantasma de los atentados islamistas de Casablanca. Tras la masacre de Argana, el régimen parece agotar su paciencia con los manifestantes. Varias de las protestas del movimiento 20 de febrero, que consideran las reformas anunciadas insuficientes, son reprimidas con dureza por la policía. El gobierno acusa a los jóvenes de ser rehenes de izquierdistas radicales e islamistas. Aún así, el proceso sigue adelante. La comisión encargada de elaborar el texto constitucional presenta el proyecto al monarca. El 17 de junio, el rey anuncia las líneas maestras de la nueva Constitución y asegura que votará sí en el referéndum. Me pondré al frente de este proyecto para la puesta en marcha de esta sofisticada Constitución, que fortalecerá las bases de una monarquía constitucional, parlamentaria, democrática y social, una vez el borrador sea aprobado en referéndum por la gracia del Todopoderoso el próximo 1 de julio. La nueva Constitución refuerza el papel del Parlamento y del primer ministro, que tendrá que salir de la lista más votada en las elecciones y que nombrará a todos los ministros y altos cargos de la administración. Sin embargo, el rey conserva muchas de sus prerrogativas. Presidirá un consejo que tomará las decisiones importantes en materia de seguridad y defensa. Seguirá siendo jefe de las Fuerzas Armadas y dirigirá igualmente la política exterior. La figura del monarca alauí ya no se considera sagrada, sino que pasa a ser solo inviolable. Pero seguirá siendo la máxima autoridad religiosa del país. El rey, por su propia iniciativa y en el marco de un consenso nacional, ha abandonado gran parte de sus prerrogativas ejecutivas, guardando las que se refieren a su estatuto religioso, a su estatuto de jefe de Estado y de jefe del ejército. Nada particularmente extraordinario, porque todo Estado organizado funciona de la misma manera. Lo que es importante es que hoy el poder ejecutivo está en manos del gobierno y del jefe del ejecutivo. Tenemos lo que yo llamo una salida de la monarquía ejecutiva y nos orientamos hacia una monarquía que tiene todas las oportunidades en un futuro próximo de acercarse al modelo español, que está muy presente. El berebero amasik, que se habla en 3 regiones del país, entre ellas el Rif, se convierte en lengua oficial junto al árabe en la nueva Carta Magna. Un reconocimiento para esta comunidad que durante años ha sufrido discriminación oficial. Normalmente la nueva Constitución reconoce la diversidad de la identidad marroquí, entre las cuales está el bereber, y reconoce de que el idioma bereber es oficial como el árabe, al lado, pero está pendiente de las leyes que van a hacer dentro del Parlamento para su introducción gradual o progresivo en la administración y en la escuela. Los jóvenes del movimiento 20 de febrero llaman al boicot del referéndum. Consideran que la nueva Constitución no es suficientemente democrática y reclaman una asamblea constituyente. Al boicot se unen los pequeños partidos de izquierda y los islamistas de Justicia y Caridad. Queremos una constitución democrática con una verdadera monarquía parlamentaria, luchar contra los corruptos y libertad de expresión. En esta constitución la monarquía lo hace todo. Entonces, ¿dónde está el cambio? El rey eligió la comisión que elaboró la Constitución.
El rey delimitó los ámbitos a los que afectaría la reforma y los plazos de todas las etapas del proceso. Por tanto, estamos ante una continuación de las otras constituciones anteriores. La campaña del referéndum dura solo 10 días. Todas las fuerzas del régimen se movilizan a favor del sí y buscan una alta participación que legitime la reforma. Los principales partidos que forman parte del gobierno, en especial los nacionalistas del Istiklal y los socialistas, apoyan la nueva constitución. También los islamistas moderados del Partido Justicia y Desarrollo. En los medios de comunicación hay programas especiales explicando las virtudes del nuevo texto y spots llamando a votar. Grupos de jóvenes monárquicos, a veces llegados en autobuses, se manifiestan a favor de la Constitución y tratan de reventar las protestas de los que piden el boicot. Hasta los imanes de las mezquitas llaman al sí una semana antes del referéndum. La consulta se convierte en una suerte de plebiscito sobre el rey. Están todos con su rey, con su país. Dicen sí a la Constitución y dicen también no al movimiento 20 de febrero, que está con los radicales. No a todos los radicales, sean izquierdistas o islamistas terroristas. El Ministerio de Asuntos Islámicos redactó una plegaria que se distribuyó para que todos los imanes la leyeran el viernes, una semana antes del referéndum. No solo es algo grave utilizar la religión en una lucha política, sino que han hablado de la gente que estaba contra la Constitución o que llamaron al boicot como si fuera gente que está fuera de la religión o que están en contra. Y eso es muy grave. La jornada del referéndum transcurre en calma y sin incidentes. No se ven grandes colas en los colegios electorales, pero el resultado es aplastante a favor del sí, que obtiene un 98,5%. La participación, según las autoridades, es del 72%. También el voto de los marroquíes residentes en el extranjero es casi unánime, un 97% a favor del sí. La nueva Constitución ha sido saludada ampliamente desde fuera de Marruecos. Desde París, Bruselas, Washington o Madrid han felicitado a Mohamed VI. El rey don Juan Carlos, que visitó Marrakech tras el atentado de la Argana, fue el primero en llamar al monarca marroquí. La comunidad internacional se alegra de que la primavera árabe no haya desestabilizado al reino alauí, un aliado fundamental en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo islámico, el narcotráfico y las redes de emigración ilegal. A mí me recuerda lo que fue nuestra transición en España y cómo había esa movida y esa efervescencia, ese interés por la reforma democrática, y algo parecido con sus diferencias, obviamente, está ocurriendo en Marruecos. Y creo que tenemos que acompañarles, ayudarles, porque no hay en el mundo un país más interesado en un Marruecos democrático, próspero y estable que España. El rey Mohamed VI ha querido cerrar con la aprobación de la nueva Constitución un proceso de reformas que pretende colocar a Marruecos en sintonía con los vientos de cambio que soplan en el mundo árabe. Pero los jóvenes del movimiento 20 de febrero han decidido continuar con las manifestaciones tras el referéndum. En las últimas protestas se ha notado una mayor presencia aún de islamistas y no han faltado momentos de tensión con grupos de jóvenes monárquicos. El verano y el Ramadán en agosto pueden suponer un paréntesis en las protestas de los jóvenes del movimiento 20 de febrero. Está por ver si más adelante lograrán movilizar a un número suficiente de marroquíes en su exigencia de reformas más profundas. Las próximas elecciones legislativas podrían ser en el mes de octubre. De ellas saldrá ya el nuevo primer ministro con poderes reforzados que marca la nueva Constitución. Será la primera piedra de toque para la Carta Magna. El momento de comprobar si la primavera marroquí se ha cerrado o no en falso y el verdadero horizonte democrático de las reformas emprendidas por Mohamed VI.